esto es algo por lo que tenemos que pelear para dignificar la labor del personal que trabaja en la hostelería. Y eso también debería incluirse, creo yo desde luego, insisto, desde Aturibe lo vamos a impulsar, estamos trabajando en un proyecto así, esto tiene que venir con la colaboración ciudadana. No vale con que un empresario imponga un horario que sí. ¿Por qué? Porque va a haber otro empresario que va a estar un poco muerto de miedo y va a decir, joder, si yo hago esto es que no me va a entrar nadie. Y va a reventar ese horario y al que lo está haciendo le va a hacer, entre comillas, un flaco favor. Hay que trabajar sobre digamos, la parte académica que haya ese currículo que haya que implantar. Hay que trabajar sobre ello. Hay que hacer un proceso de investigación y saber qué productos, porque yo... seguro que tu compañera también lo ve, nosotros no podemos tener aquí permanentemente, y sobre todo si estamos hablando de algo histórico, no podemos tener corvina en el plato de nuestros restaurantes. Nosotros podemos tener trucha y como mucho bacalao. ¿Por qué? Porque históricamente no somos una localización donde puedas comer mal. Por eso decía que los de la Laredo, los de Cantabria tendrán unas oportunidades, nosotros tendremos otras. Entonces, trabajar muy bien cuál es el producto local, involucrar al sector primario, al sector productivo, esto es, entonces, joder, tenemos, aquí ya voy a parecer pesado, tenemos cabreras de Cabrera, tenemos, claro, y sus derivados, tenemos pimentón de la Vera, tenemos setas, tenemos un montón de productos que nosotros podemos arrancar con una singularidad que no van a encontrar en otros lugares, y esa singularidad que nos hará diferentes en nuestro territorio también contribuirá, sin lugar a ninguna duda, a mejorar el club de productos turísticos en toda su extensión. O sea, corta, concisa, concreta. Sí, está en el tema de formación sí que es cierto que lo tenemos previsto. Es que fue un éxito. Sí, por eso, porque además es necesario, además es un tema que como bien dices, se ha demandado y se está demandando el tema de la formación, y que cuando lo hemos hecho ha sido totalmente un éxito. Entonces, eso sí se va a contemplar dentro de las actuaciones que se van a seguir en el grupo. No, más que nada porque tenemos la incorporación también de nuevos establecimientos, pero incluso los que ya están, sí, es lo que dices, que lo están demandando ellos, claro. Sí, es que no, lo han demandado. Se va a buscar acentuar la dimensión territorial del club de productos, no solo decir que haya entidades de más pueblos, no, sino que afecte a más sectores. O sea, que si yo puedo comprar el producto en el territorio, lo compro, pero si yo tengo un establecimiento y además puedo llamar fontanero de mi territorio, también va a ser un requisito del plan, ¿sabes? Saber que recurres a pymes o a autónomos del territorio. O sea, intentar, porque al final, si el territorio siente el club como suyo, el club va a crecer, eso, que es así. Luego, creemos, y ahora es lo que vamos a trabajar con vosotros para que nos deis vuestra visión, que hay que reducir los requisitos obligatorios, en un caso flexibilizarlos, en otro caso incluso eliminarlos directamente, pero bueno, eso es una cosa que queremos escuchar para ver qué os parece. Y creemos, lo que os he comentado antes, que de ser un sistema estrictamente evaluativo de aprobado suspenso, tiene que ser, pues lo que os he comentado, centrado a la mejora continua de los establecimientos. Que no sea solamente el suspenso, sino que realmente el club también implique una mejora continua ¿sabes? Que no sea una foto puntual, sino un desarrollo y una evolución. Si ponemos una serie de requisitos obligatorios que están muy altos y no lo cumple nadie, pues no tiene sentido tampoco la marca. O sea, la marca es que realmente en ella os sintáis cómodos los restaurantes de calidad de aquí del territorio. Si lo ponemos muy bajo, tampoco, porque o sea, si todo el mundo tiene esto, todo le da igual una tasca que, con todos mis respetos, que la tasca también tiene sus lugares a un restaurante que vende calidad, pues tampoco me genera una distinción, con lo cual pues tampoco tiene sentido. Entonces, si queríamos ver con vosotros esos requisitos obligatorios, ¿dónde los dejamos? Yo entiendo que si Carlos V es el que genera la diferenciación, o sea, el que nos va a servir para proyectar la imagen de comarca, para proyectar la imagen de los establecimientos, entiendo que sí tiene que haber propuestas en la carta que estén relacionadas con la cocina de Carolina, pero que a lo mejor habría que ser un poco más flexible en que los menús tengan que tener 5 platos, en que la comida tenga que ser estrictamente como se cocinaba en aquel siglo, sino que tengan una base
obviamente una base de qué era lo que comía Carlos V, pues yo qué sé, comía perdiz, vale, perfecto, pero es que yo no te voy a poner una perdiz como la ponían antes. O sea, yo tendré esa base, pero haré una actualización de la receta. Y a nosotros lo que siempre se nos plantea es que yo pienso que tendrían que es un requisito que tenemos que barajar, si ese menú que se oferte va a ser un menú todo el año, actuaciones puntuales. De todas maneras, eso es un tema que tenemos que trabajar y Sí. que debatir ahora. Yo creo que aquí Paco lo que está planteando es un primer aspecto, que es si ese menú que se va a elaborar tiene que tener esa base de menú renacentista, o manual tiene que ser lo suficientemente flexible para eso, es decir, Sí. que realmente lo que importa es que el menú que se vaya a ofrecer, independientemente de que luego veamos si tiene que estar todo el año o no, pero que el menú que se vaya a ofrecer, el menú de degustación, la tapa, etcétera, sea un menú que lógicamente se tiene que basar sobre un menú renacentista, que lógicamente es lo que le da sentido Claro que sí, no tiene a Juanes sentido, Imperiales en ese sentido, pero que el Adaptado. club tenga que tener una cierta flexibilidad, que no seamos, como en alguna de las formaciones se ha planteado, tan rigurosos que digan, no, es que este producto, como puede ser con el pimentón, no se puede utilizar porque el pimentón, cuando estuvo Carlos V aquí en la Vera, no estaba todavía. No, vamos a ver, no vamos a ser tan rigurosos, entiendo yo, porque al final lo importante, yo creo, de esto es el propio relato del propio menú. La carta para los menús establecidos deberá cumplir con las especificaciones del manual de imagen corporativa. Bueno, o sea, eso es lo que se incorporará, es que obviamente si formáis parte del club, tiene que ser visible que estáis dentro. estáis dentro. O sea, eso no... Es que si no, no tiene sentido. Claro que sí, Claro, no tiene sí, sentido. Si lo dejas como un plato cualquiera, La carta para los menús establecidos deberá estar traducida al menos 2 idiomas de marca. Eso también es recomendable. ¿Eh? Eso también es recomendable, ¿no? Sí, Sí, yo se lo hacía como una recomendación, como un tema de mejora de los establecimientos, ¿vale? Que exista, si no un lugar, por lo menos la posibilidad de que los establecimientos den información sobre otros miembros de la red, sobre dónde se puede, si por ejemplo habéis servido yo qué sé, pues un pimentón o habéis servido un queso determinado, ¿Dónde comprarlo? pues a lo mejor simplemente tener los folletos, tener los sitios que son visitables, ese tipo de cosas, que eso yo creo que siempre hay una pequeña estampilla o como algo siempre se puede poner. Lo de disponer de cuentas de satisfacción para los clientes, lo mismo, lo hemos sacado de aquí y lo hemos establecido como uno de los indicadores de mejora continua del establecimiento. En cuanto al storytelling, lo mismo, oye, mira, es que a mí no se me ocurre nada, si voy a meter en los platos carolinos no se me ocurre nada que contar de este plato. Pues nosotros podemos ayudar a hacer el storytelling y para que lo tengáis, ¿vale? El establecimiento asociado se compromete a colaborar, bueno, eso sí que consideramos que tiene que ser obligatorio, o sea que la colaboración sí que tiene que existir entre los establecimientos. El hecho de que se puedan plantear determinadas jornadas, actuaciones ligadas a fogones, al tipo de producto, en unas determinadas épocas del año, que eso también puede ser interesante. A lo mejor recogerlo o simplemente sacarlo y tratarlo de una manera aparte. Claro, nosotros la idea que teníamos es eso, sacarlo y preparar, o sea, igual que estamos preparando las cartas de recomendaciones a los establecimientos, preparar un plan de sostenibilidad de actuaciones que puedan llevarse a cabo, pero al margen de lo que son las cartas de recomendaciones a los establecimientos. Exacto.